Bueno, me parece que después del resultado electoral que hemos tenido de las elecciones provinciales, de alguna manera los sujetos políticos que hacen política se han tenido que reorganizar. Para mí un dato importante que hay que resaltar es que el cierre de las listas de las PASO nacionales fue comenzando la campaña de las provinciales, porque bueno, hay que recordar también que la elección provincial estaba planeada hacerla en julio, por un pico de contagios se postergó y se terminó superponiendo con el proceso de las PASO nacionales, que me parece que era algo que no estaba, que justamente se buscó evitar, poniendo las elecciones provinciales, haciendo un cierre de campañas, un cierre de listas, perdón, de la presentación de listas el 15 de mayo, y pensando en hacer las elecciones el 4 de julio, me parece que la intención del oficialismo era desdoblar la elección y además alejarla de la elección nacional por un pico de contagios que se ven de alguna forma superpuestas. Es como que el clima de campaña nunca ha terminado, pasamos de la campaña de la elección provincial automáticamente a la PASO nacional y en un mes vamos a empezar otra vez con la campaña para noviembre, para las elecciones generales. Entonces me parece que en general el clima social que se está viviendo es de alguna forma del desconocimiento, la confusión también de las elecciones, en general estoy hablando de la ciudadanía, y además ya de un cansancio, ¿no? Que hasta que lleguemos a noviembre a las elecciones generales se va a seguir incrementando. Sí, nosotros la estamos viendo también de la siguiente manera. Creemos que el gobierno provincial es un derrotado. En primer lugar, hay muchas variables para ver los términos de esa derrota, pero hay uno que creo incuestionable. El gran ausentismo y los votos en blanco llegan casi al 50%, digamos. O sea, un gobernador que después de 2 años de gestión, o sea, casi nada, que ganó con el 62% en el 19, a 2 años se cae tan vertiginosamente la participación, crece el ausentismo, los votos en blanco, o sea, un gran disconformismo. Los dos frentes que él, en el frente general que él armó, tenía 2 alas. Una que era la de más ligada a él, que era la que encabezaba Posada, el PJ ahí adentro, con Miguel Isa como concejal, o sea, un PJ que llevaba de candidato a Posada, que representa un radicalismo alviarista, de diputado al presidente de otro partido, que era David, el reducido a una lista de concejales, cuyo primer concejal era el presidente actual del partido, es un despropósito. Ese sector perdió, ganó el sector, la otra ala de Unidos, que llevaba como candidato esencial al hijo, que perdió, o sea, que era el romerismo. Es como que el romerismo ganó en la provincial, pero además se le descabeza la posibilidad estratégica de un armado hacia el 23, le dificulta. Yo creo que distinto hubiera sido que ganaba el hijo, porque bueno, de ahí lo hacen subir a la Cámara de Diputados, presidente, toda la historia. Y yo creo que el triunfo de Vitín no es solo una casualidad electoral, me parece que es una causalidad electoral, creo que es una ayuda para que perdiera el hijo de Romero. O sea, pierde el gobierno provincial, pierde el romerismo, el frente de todo pierde, es más o menos, quedamos así como Kabul, digamos. Quedó una sociedad muy fragmentada. ¿Vos no lo ves así? Sí, yo coincido en que es clave pensar en ese voto en blanco, sumándolo a la cantidad de personas que esta vez no se acercaron a las urnas y dando como resultado una baja participación en la ciudadanía, ¿no? En una participación electoral. Sí. Esa suma que vos bien hacías, a mí me parece clave para entender qué está pasando, cuál es el clima social, ¿no? ¿Qué está pasando en la ciudadanía, en la sociedad que está opinando sobre la política, y además también el voto en general dirigido más a figuras conocidas y frescas, ¿no? Conocidas por la televisión o bueno, por su trayectoria en los medios, que
al clásico político de tarjeta, de traje y corbata profesional y funcionario público, ¿no? Lo digo porque también, hablando de esto de los perdedores que vos mencionabas, es clave mencionar también lo que pasó con el secretario de la Gobernación, ¿no? Y yo lo decía al día siguiente de las elecciones, ¿no? Hacíamos análisis en las radios y en la tele, y yo trataba de comprender el discurso del gobernador sobre mostrarse como un frente sin grietas, ¿no? Él mencionó en su discurso del domingo por la noche cómo desde Salta podíamos estar orgullosos de ser una provincia sin grietas, ¿no? Y yo me cuestionaba y digo, bueno, si no hay grietas, si estamos tan contentos de que ganaron todos, ¿por qué no está su compañero entonces, Matías Posada, festejando acá también, ¿no? A mí me parece que sí hay grietas en ese frente, porque si no, ¿por qué son dos frentes? Yo no creo que sea solo un frente oficialista, que con unidad y sin grietas, como lo decía el gobernador. Me parece que si fueran así, uno, bueno, en las PASO, por lo general las listas que no son las ganadoras siguen acompañando el partido, porque justamente de eso se tratan las PASO, ¿no? De poder abrir el escenario para que haya internas dentro del partido, pero siempre siendo orgánicos con el partido en el que estés siendo candidato. Acá me parece que ahí está claro que el oficialismo presentó dos listas, incluso una de las listas era más oficialista que la otra, porque llevaba las iniciales del gobernador, porque llevaban funcionarios de primera línea del gobernador. Esa lista no fue la ganadora de ningún modo, y sin embargo se intentó mostrar exclusivamente como un único frente, sin grietas, y me parece que la renuncia del secretario de la Gobernación deja clarísimo de que sí que hay grietas en ese espacio, ¿no? Claro. Ahí quiero agregarte una cosa que me faltó decirte. Ganó la no política, digamos, también, porque los candidatos ni siquiera son del periodismo en general, son televisivos, son candidatos televisivos. Recién cuando estábamos haciendo la editorial, estábamos hablando de lo que le pasó a la maestra de La Matanza, que ha sido suspendida, porque dice que adoctrinaba, y bueno, estuvimos leyendo algunas expresiones de educadores, licenciados en educación, algunos capos, la Esther Levy, por ejemplo, y donde ella dice, bueno, los modos pueden no gustar, pero adoctrinamiento tenemos los programas educativos, que es la historia mitrista que nos enseñan desde que tenemos uso de razón. Eso es doctrina también. Entonces, adoctrinar, digo. Y acá en Salta fue un ejemplo de eso. Porque ¿qué es lo que se pretende instalar desde la oposición? No política, o sea, que acá en Salta triunfó en estas elecciones provinciales, que yo no creo que se va a dar en la nacional, porque la ecuación, como se pelea el poder total el 23 en la nación, en las provincias, la ecuación de la discusión de los modelos económicos, culturales, que está en juego en la nación, no va a incidir sobre la política provincial. Vos no vas a poder llevar un bitín a explicar qué tipo de desarrollo tenemos que tener en Salta, creo yo. Así que te quería agregar eso también, ¿no? Que me faltó, la no política, ¿entendés? Sí. Así que, bueno, vos, ¿cómo lo ves eso? Sí. Sí, me acuerdo que lo habíamos hablado una vez con vos, este asunto de la no política y de presentar perfiles de candidatos que parecen no ser de la política. Yo tengo entendido que muchos de estos perfiles de candidatos que parecen frescos y nuevos, en realidad sí que tienen trayectoria política, o por lo menos hace varios años que son parte, ¿no? O han tenido experiencias, han pasado por alguna gestión de gobierno. Y ahí yo pienso que lo que hay que tener en cuenta, y lo que hay que repensar desde la ciudadanía, es qué entendemos por política en la provincia y qué tipo de política queremos empezar a construir, ¿no? Para mí, el resultado de que hay una alta fragmentación del sistema de partidos políticos está a la vista. Hay partidos políticos que terminan siendo empresas o terminan siendo sucursales para alguna elección puntual, y después al día siguiente se terminan desarmando, no tienen sostenibilidad en el tiempo, tampoco tienen una identidad política clara, ¿no? Hablábamos la vez pasada, me acuerdo, yo te decía,
La política en Salta parece ser un sistema de confianza, ¿no? Un sistema de lealtades. Terminamos haciendo política con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros parientes, etcétera, y pocas veces encontramos equipos técnicos que estén pensando soluciones a los problemas sociales que estamos transitando en este momento en la provincia, ¿no? Y lo digo en un momento en donde venimos de 4 semanas, 5 semanas ya de paro docente, en donde el conflicto social, claro, de paro docente, en donde el conflicto social está en niveles muy altos, y además en donde hay una saturación y un cansancio colectivo sumado al contexto de pandemia que nos atraviesa en todo el país y en el mundo. Entonces, con todos estos indicadores sociales que yo puedo mencionar, no encuentro, y me encantaría estar equivocada y que alguien me corrija, no encuentro equipos técnicos que estén pensando soluciones a estos problemas, sino más bien termino encontrando una política de sistema de lealtad y de confianza, de contactos personales entre los políticos, que no encuentro las herramientas que tienen para solucionar, para presentar soluciones, ¿no? Los problemas. Bueno, mirá, te doy un dato. En cierta oportunidad me tocó hablar al principio del triunfo del sancismo con uno de sus asesores emblemáticos, digamos, que lo conozco. Y yo le dije, bueno, yo me manifesté que este frente electoral, viste que normalmente los frentes electorales no terminan siendo frentes políticos, o sea, se logran ganar una elección, pero después es muy difícil gobernar, si no hay un cierto acuerdo ideológico, de programático, que te haga trabajar hacia el futuro. Y yo le dije, mirá, yo creo que ustedes van a fracasar como han fracasado muchos gobiernos en Salta. Y él me dice, ¿por qué? Y bueno, mirá, le digo, estamos en las sociedades del conocimiento, y vos no tenés ni siquiera un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, hoy, si vos no industrializás, dinamizados con las tecnologías nuevas, porque acá hay que discutir qué tipo de industrialización necesita Salta, si vamos a hacer heladera o vamos a hacer satélite, pequeñas centrales térmicas, si vamos a ponerle valor agregado al litio y la vamos a traer a la Toyota para que los autos se fabriquen acá, eléctricos se fabriquen acá, etcétera. No tenemos un balseiro en la región, no tenemos empresas testigos como el INVAP en la región. Sin duda que seguimos siendo una granja. Y en segundo lugar, agarraste un Ministerio de Cultura y lo transformaste en una secretaría que es más farandulera que intenta, porque no intenta buscar o luchar por nuestra identidad cultural. Porque creo que la educación y la cultura acá deben estar en emergencia. Acá los programas hay que cambiar las currículas, urgente. Es decir, no puede ser que un joven no sepa quién es Scalabrini Ortiz en economía, o que solo tengamos mirada del historicismo mitrista, que no tengamos otras miradas. Hubo 7 u 8 revisionismos que no se tocan en las escuelas. Bueno, yo creo que vos, seguramente que sos una observadora, yo no vi ningún candidato, ni diputado, ni, bueno, concejales tampoco, que hayan hablado de un programa industrializador para Salta. Ninguno. No recuerdo. ¿A vos te ha pasado eso? ¿Te puedo sumar un tercero a lo que mencionabas sobre la tecnología y sobre la educación? Me gustaría sumarte un tercero, que es el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde quedó el Ministerio de Trabajo ahora? Es una Secretaría de Trabajo. Y claro, cuando vemos un conflicto como el que estamos transitando ahora, uno de los organismos, en los organigramas estatales, lo que se traduce, lo que se vuelca en los organigramas estatales es la voluntad de la gestión que gobierna los intereses principales, ¿no? Usted no tiene en su organismo, en su organigrama estatal, no tiene ni siquiera un Ministerio de Trabajo, y después escucho a todos los candidatos en campaña hablar de trabajo. Ni siquiera tenemos una institucionalidad dentro del Estado con rango de ministerio, porque con esta gestión se la bajó a Secretaría nuevamente, no está incluido dentro del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Trabajo. Claro, tenés razón, porque si vos no tenés un Ministerio de Trabajo, estás indicando que en tus intenciones no está la creación de conflictos laborales, o sea, no va a crear empleo, porque cuando aparece el empleo aparecen las discusiones con los patrones, etcétera. O sea, el ministerio es el órgano receptor de esos debates. Si vos no tenés un ministerio, quiere decir que no va a haber creación de trabajo, o apostar que no haya, digamos. Así que sí, tenés razón en eso. Sí, te sumaba ese tercer dato a lo que estabas diciendo, perdón.
No, te escucho, te daba la razón, que la falta de Ministerio de Trabajo está indicando que no hay intenciones de industrializar ni generar empleo en Salta. Ese es. Ujú. Acá tenemos el mismo modelo sojita, extractivista, no tenemos... la industrialización es un salto civilizatorio, es un tema cultural, vos tenés que tener claro que el mundo exige para el futuro otro tipo de demandas, y hoy son las demandas de servicio tecnológica. Hoy es más importante un diseñador industrial que un abogado, digamos, el abogado tiene que cambiar todo su programa, debemos cambiar la profesión, mirarla hacia el futuro. No, yo creo Ujú. que no se ha visto en esta campaña, ha sido una de las más pobres que yo he presenciado, ¿no? Pobrísima en el sentido de discusión, de pensamiento, me refiero. Sí, ¿Vos? sí, perdón. No, ¿y vos cómo la ves? ¿Vos cómo lo viste igual? Sí, a mí me parece que todavía son a los candidatos a diputados nacionales, no les conozco las posturas, las propuestas sólidas, ¿no? Insisto, Sí, puede ser con el ruido que venimos teniendo en materia de la escena pública en la campaña de las elecciones provinciales, pero no le adjudicaría toda la responsabilidad al ruido que quedó de las elecciones pasadas, sino también al vacío que está teniendo esta campaña, ¿no?, de cara a las PASO. Me parece que para algunos claro, partidos... eh, pero con una sí, gravedad, Luciana. En las elecciones provinciales, el Frente de Todos se oponía al Frente Provincial, digamos. Y ahora en las sí. nacionales van juntos. Eso genera un estado de confusión en la sociedad grandísimo. Sí, y además, bueno, yo no termino de entender cuál es el candidato del oficialismo provincial, porque lo tenemos por un lado de Emiliano Estrada, como decís vos, del Frente Todos, pero también lo tenemos a Durán Cornejo, Claro, por, claro, por pero Unidos por Junta. claro. Y yo creo que la derecha va a crecer hacia la general de noviembre. Van a ir juntos todos los sectores, me parece, me parece. Yo creo que lo más importante es lo que se va a dirimir ahora el 12 de septiembre. Porque Guaymás, más allá de Guaymás, de lo que se pueda pensar individualmente de Guaymás, él representa un sector ligado al trabajo. Son los camioneros, que integran, digamos, el espacio del movimiento obrero nacional. Es digamos, un sector más ligado, depende de Moyano, más ligado a un área productivista, digamos. Y en cambio, Estrada representa más un sector de una rosca provincial nacional, con la cámpora, de llegar al gobierno y, bueno, tener un candidato hacia la gobernación del 23. Creo yo, es un análisis muy subjetivo. Pero me parece que en las PASO van a representar dos sectores muy disímiles. Y bueno, vamos a ver el resultado. Yo creo que se puede llevar una sorpresa a Estrada, eso es lo que te quiero decir. Ujú, sí, sí, te comprendo. Me parece que en esta elección pensar en cómo, cuál es el voto, si es que existe, un voto peronista, ¿no? Voto Que papel, además, ¿no? Mi querida Luciana, voto papel, sí, cambia la cosa, ¿no? sí, totalmente, cambia la Sí, cosa porque en las elecciones provinciales, al ser una boleta única electrónica, el sistema tiende a elegir por categoría, ¿no? Y eso hace de que tenemos como sí, resultado un candidato a senador de una fuerza, y después, por ejemplo, para el Consejo Deliberante ganó otra fuerza en primer puesto, y según el cargo, la categoría electoral de los distintos partidos políticos, yo se la adjudico a la boleta única electrónica, ¿no?, al voto electrónico. Ahora, el ser voto claro. papel reduce el incentivo, totalmente reduce el incentivo de diferenciar, ¿no? En esta elección tenemos una sola categoría, que es diputado nacional, pero digo, hago esta diferencia para empezar a marcar las diferencias entre lo electrónico y el papel. Sí, A sí, mí me sí, parece sí. que probablemente lo que te decía recién, lo que hay que prestar atención es a ese voto
peronista, ¿no? Que hay que pensar que a diferencia de otras provincias, pienso en Córdoba, por ejemplo, en Hacemos por Córdoba, donde el peronismo cordobés tiene una solidez provincial. En la provincia de Salta no tenemos un peronismo con esta solidez. Como decía vos, para las elecciones nacionales hay un peronismo que acuerda con el gobierno provincial. Para las elecciones provinciales que pasaron, ese peronismo se dividió, marcó una diferencia entre una línea que acompañaba a Gana Salta, el PJ, ¿no?, presidido por Miguelista, y había otro voto peronista que acompañaba al gobierno nacional, al oficialismo nacional, ¿no?, con el Frente de Todos. Claro. Acá lo difícil de entender es las identidades políticas tienen fronteras borrosas, le diría yo, ¿no? Hay fronteras borrosas porque es difícil de entender a un gobernador que un día menciona que no hay grieta y después se posiciona de un lado, recibiendo a Guado de Pedro cuando vino la semana pasada a Salta, y acompañando a un candidato, pero probablemente, lo digo ahora antes de que tengamos el resultado electoral, pero si gana Guillermo Durán Cornejo, y probablemente el gobernador le celebre también a Durán Cornejo. Entonces, a veces hay que festejar las victorias a toda costa, y bueno, a quien gane le vamos a celebrar la victoria, ¿no?, como pasó en las elecciones provinciales.